Bueno, en principio quiero agradecer la invitación del Instituto de Noé, de Carla Fumagalli y de Mariana Rossetti para comentar esta conferencia de Noé. Bueno, desde que tuve contacto con el texto he estado pensando, ¿no? Es un universo. El mismo texto, ¿no? tiene tanta riqueza que, bueno, que podríamos pasar mucho tiempo, ¿no? Hablando, así que mis comentarios son puntuales, pequeños, pero que no erráticos. Bueno, ¿es posible instalar a la literatura en un diván, ¿no? Pensando un poco en el afiche, ¿no? En el flyer que promociona este sitio? Quiero decir, ¿es válido equiparar la escena del analista y del analizado con la del crítico y la literatura? ¿Es justa esta comparación, una literatura parlante que el analista crítico atravesaría para encontrar una verdad subyacente? ¿Puede la literatura ser, en su dimensión discursiva, sometida al psicoanálisis? En esta comparación, ¿tienen los textos literarios algo así como un contenido latente bajo su superficie? O de otra manera, ¿tiene el texto literario algo así como un inconsciente? O en cambio, habría que considerar en una instancia preliminar que los términos reversibles que presenta Noé, ¿no? Literatura y psicoanálisis, o psicoanálisis y literatura, ¿no se validan en esta analogía si en un plano conceptual más abierto? En efecto, Gittrich señala que esta imagen, la de una literatura que, como una persona analizada, oculta un contenido velado, no es la mejor para pensar el lazo literatura-psicoanálisis, ¿no? Esa perspectiva, tradicional y corriente, dice Noé, presenta diversos riesgos. Considerar a la literatura como voz de la psiquis artística individual, suponer la transparencia del texto literario respecto de los procesos que expresaría, admitir que la obra es fruto de un origen, o equiparar a la literatura con otros discursos no artísticos. Es posible, sin embargo, señala Gittrich, pensar el acercamiento entre ambos territorios a partir de uno de los ejes centrales del psicoanálisis, lo latente y lo manifiesto. Un par que no estaría instalado en el andamiaje de una superficie expresiva y un contenido oculto, o en cualquiera de las variantes del esquema significante-significado. Lo latente estaría, según Gittrich, en el proceso de articulación, o lo que es lo mismo, dice, el trabajo de constitución del sitio. Esto significa, ¿no? Entiende que lo latente estaría repartido, desperdigado en el proceso de producción de sentido, ¿no? De lo discursivo y de lo textual. Para esto Gittrich apela, no en el sentido ortodoxo, ¿no? Del inconsciente, sino en un contorno productivo, ¿no? Que yo ahí encuentro cierto eco postestructuralista deleuziano, ¿no? que nombra. Esto es una instancia que funcionaría menos como un artefacto estrictamente represivo que como un mecanismo que opera sin cesar para producir sentido. El inconsciente, dice Noé, no es solo como un depósito de residuos, sino más bien como una zona energética. Lo latente así estaría presente en la usina de producción, en la usina de sentido del texto, ¿no? Siguiendo esta imagen energética que propone Noé. De acuerdo con esto, para rastrearlo no hay que penetrar una superficie, no hay que revelar lo velado. Lo latente del texto se alojaría en cambio en el proceso que articula signos y produce sentido en el espacio del juego combinatorio infinito, ¿no? Citándolo a Roland Barthes. Entiendo que las herramientas del estructuralismo y más las del postestructuralismo son fundamentales en esta propuesta. Los cuestionamientos a la figura del autor por parte de estas corrientes, o metodologías, o léxicos, ¿no? Marcan la fragilidad, ¿no? De una lectura que privilegiara la literatura como expresión sintomática de una psiquis, que no sería sino una derivación de la presunción del autor como origen. Al mismo tiempo, la concepción antirrealista del estructuralismo y en paralelo su desconfianza hacia la posibilidad de representar el mundo vuelve poco consistente la idea de someter al psicoanálisis a los personajes de una narración, aunque esto no quita, ¿no? Que se puedan detectar rasgos neuróticos, psicóticos, obsesivos, histéricos, complejos, miedos, deseos, ¿no? Como analizado aquí, ¿no? En determinado carácter de la ficción. Junto con esto, la formulación del texto por parte, la idea del texto por parte de Barthes como espacio productivo, performativo y lúdico, en el que, según su célebre frase, todo está por desenredar, pero nada por descifrar, impugna la idea de una literatura que esconde un secreto bajo su superficie significante. Nada que descubrir en un interior inmaterial, ¿no? El texto no se profundiza, se recorre, se anuda, se peina y se desenmaraña en plan de generar y describir nuevos sentidos. En paralelo, los conceptos de derrame y diseminación
operan de modo notable, ¿no?, en este mismo lazo psicoanálisis-literatura que estamos pensando. Ellos señalan una dilación, ¿no?, y una no progresión en la correspondencia de los signos, un desajuste que permitiría una propagación incesante, un desborde del sentido. Este entonces se esparciría en la factoría productiva del texto. Ambos conceptos, ¿no?, me refiero a derrame y diseminación, señalan la idea de un resto que no puede ser contenido por la mecánica del signo y que en cambio se activa y se recrea, vuelve a combinarse, adquiere nuevos sentidos en la proliferación, ¿no?, discursiva, y pienso que también en cada lectura, ¿no?, en cada ejecución del texto. Entiendo que el modo en que Noé Gittrich propone la idea de lo latente textual es contiguo a estos conceptos, ¿no?, está por ahí. Si existe un inconsciente textual, este trabaja, y con ello me refiero a que engendra, recrea, difiere, produce, en la diseminación incontenible del infinito textual. En esta perspectiva y en este proyecto, el crítico, en su sentido tradicional, aparece evidentemente disminuido, por lo menos descolocado, ¿no? El lector, digamos cierto lector moderno, creativo, capaz de hacer una ejecución sofisticada de lo escrito, es el agente dilecto del texto más que el autor y el crítico. Esta proposición y su promesa igualitaria, por demás conocida en la teoría literaria, es significativa en este lazo literatura-psicoanálisis que pensamos, ¿no? Incita inmediatamente a la revisión de la equivalencia entre analista y crítico. En todo caso, frente a una literatura que se niega a ser un paciente, el lugar del crítico no se edificaría como mediador privilegiado para interpretar la obra, sino como un lector tan activo como atento a las muchas voces, a los muchos sentidos que se generan en el texto. A partir de esta reconfiguración emergen nuevas dimensiones de la actividad crítica. Esta se perfila hacia un desmontaje, ¿no?, dice Noé, desandar el camino, un seguimiento de los procesos de construcción del sentido, ¿no?, que según lo señala Gittrich, ¿no?, el texto no deja de comentarse permanentemente a sí mismo. De modo que el crítico advierte no solo lo que está escrito, lo manifiesto, sino aquello que se encuentra en los bordes o en los desbordes. Presta atención a los murmullos, afina los oídos, detecta pistas, atiende a las hendiduras, ¿no?, o este juego de traducciones, ¿no?, que organizan el texto. En cualquiera de estas orientaciones, la tarea del crítico nunca es lineal ni definitiva, ¿no?, lo que indicaría la idea de un significado descubierto. Por el contrario, su labor más rica, más interesante, contribuye con la ampliación de lo que se lee, con lo que se escribe desde allí, con la proliferación discursiva. En relación con este contenido es necesario advertir además la especificidad de la literatura. Ningún discurso es transparente, por supuesto, pero la literatura es un territorio especialmente denso, complejo y opaco, ¿no?, aún en aquellas zonas que se reconocen como realistas, ¿no?, o que confían en la aprehensión del mundo por parte del lenguaje. Sería errado entonces someter a una ficción al psicoanálisis de un modo ingenuo, del mismo modo que se somete al discurso de una persona en un consultorio. Y en el reverso de esta lógica resulta inconveniente que el psicoanálisis ofrezca ejemplos literarios como casos clínicos, ¿no? Los trayectos de la literatura al psicoanálisis y del psicoanálisis a la literatura no son claros, transparentes ni directos, aunque sí, evidentemente, prolíficos, ricos, ¿no?, generan continuamente preguntas, actualización. En cambio, estas cualidades que he nombrado como características de la literatura, opacidad, densidad, complejidad, y agrego una relacionada con su dimensión artística, irreductibilidad, ¿no son afines a las que describen el inconsciente? Con esto quiero decir que la literatura en su extensión y diversidad, en sus muchas dimensiones, más que en la generalidad del texto, no es la imagen, ¿no?, la literatura no es la imagen más cercana a un inconsciente, tal como señala Gittrich, un inconsciente productivo. A partir de la lectura del Limonero Real, y acá hay algo que me interesó mucho, ¿no?, de la conferencia de Noé, porque me parece que sale del planteo, o de cierto planteo, de cierto recorrido. A partir de la lectura del Limonero Real de Saer, Gittrich reflexiona acerca de la insistencia y la repetición, recursos característicos de la ficción objetivista, y desde aquí en los rasgos obsesivos y paranoicos que se desprenden de esta literatura. Porque pienso que es interesante, porque me parece que rompe la idea de lo latente y lo manifiesto. Y está pensando en otro costado del psicoanálisis.
Pienso en esta línea en las novelas de Hélène Roquebrillé, ¿no? Como Las gomas y los celos, ¿no? Que Saer leía, comentaba, escribía, ¿no? Sobre esto, cuyos personajes y argumentos coincidían con estos caracteres. Me refiero a la obsesión y a la paranoia. La intervención del ensayista estadounidense Hal Foster alrededor del concepto lacaniano de lo real en el arte contemporáneo permite profundizar este aspecto que, entiendo, abre otro espacio de reflexión en las relaciones entre literatura y psicoanálisis, ¿no? En primer lugar, entre arte y psicoanálisis. Foster observa un apego de las artes visuales y conceptuales de las últimas décadas del siglo XX, ahí podemos pensar por extensión en las de este siglo, por acercarse al escenario de lo real, ¿no? En el sentido de lo real lacaniano. Un escenario ajeno al lenguaje, resistente a la simbolización y a la imaginación. Se trata, se lo caracteriza como un realismo y un planteo fundamentalmente distintas de las variantes del realismo y de sus debates que se desarrollaron durante el siglo XIX y la primera parte del XX. Las artes contemporáneas insistirían en aproximarse a una dimensión que es, por definición, irrepresentable. Dice Foster, Lacan define lo traumático como un encuentro fallido con lo real. En cuanto fallido, lo real no puede ser representado, únicamente puede ser repetido. De hecho, debe ser repetido. Denomina por esto realismo traumático, aquel arte que, mediante distintas técnicas, reproduce o reitera pasajes angustiantes o horrorosos que no pueden ser simbolizados. Junto con esto, Foster advierte que el hiperrealismo y otras tendencias artísticas lindantes, ¿no? De la misma época, de los años 70, 80, pueden leerse en una dirección paralela. Estas indicarían una tentativa paranoica contra lo real. Cito, un arte empeñado no solo en pacificar lo real, sino en sellarlo tras las superficies, en embalsamarlo en apariencias. Este gesto no sería sino una variante de la repetición traumática. Esa fijación obsesiva con las superficies señalaría un modo desesperado de ocultar, de cubrir o de engañar la mirada frente a la irrupción de lo real, ¿no? Por esto es que Foster la conceptualiza como un ilusionismo traumático. Estas reflexiones son sumamente sugestivas para el lazo psicoanálisis-literatura que estamos pensando. Soy consciente que Foster trabaja con artes visuales y no con literatura, ¿no? Para que yo sepa no toca, y de que los materiales y las formas de cada territorio son indudablemente distintos. Sin embargo, estas intervenciones pueden generar preguntas interesantes para la literatura contemporánea. Pienso en este sentido no tanto en las novelas de Roquebrillé, ¿no? Sino en algunos de sus textos breves, ¿no? Pienso en La playa, en el relato, no sé si es un texto, o Tres visiones reflejadas, ¿no? Entre otros textos breves de su libro Instantáneas, en lo que está especialmente expuesta una fijación obsesiva por la reiteración y por la descripción minuciosa de las superficies, sin apelar a los recursos narrativos ni a personajes, ¿no? ¿no? Es una escena que se repite, o acciones que se repiten una y otra vez, o una descripción muy, muy detallada, ¿no? De una escena. La obsesión de este escritor, me refiero a Roquebrillé, por alcanzar un registro acotado a lo visual y por despojar de humanismo a la literatura, ¿no? como se argumenta en sus ensayos, marca una cercanía con la problemática de lo real lacaniano. No dejo de preguntarme en este sentido por otras operaciones de rasgado y de sellado presentes en la literatura actual latinoamericana. Esto es, zonas en las que el texto literario detiene o socava el aparato simbólico del texto para acercarse, ¿no? A este límite, a esa línea, ¿no? De lo no representable. Pienso, por ejemplo, en los momentos epifánicos de los personajes de las narraciones de Clarice Lispector, ¿no? Como la novela La pasión según G.H., o los cuentos de Imitación de la rosa, El búfalo, La mujer más pequeña del mundo, ¿no? Cuyos, ¿no? Estos momentos epifánicos son instigados, ¿no? En un momento por el encuentro con lo real, o en los registros planos y completamente superficiales de la voz que incorpora Romina Paula, ¿no? En la novela Vos me querés a mí. Pero pienso también en muchas de las novelas de César Aira, en su empeño por detonar una y otra vez lo posible y al mismo tiempo en una multiplicación de realidades hipotéticas que ponen en evidencia y a la vez fisuran la lógica de lo verosímil. Y en una línea cercana en las narraciones de Pablo Carchagian, ¿no? Como Qué hacer o En cualquier parte, que combinan esa afición por la destrucción de la verosimilitud con la repetición sobre un mismo motivo narrativo.
Estos ejemplos, evidentemente disímiles, dan cuenta de una escena en que en la literatura, ¿no? Y pienso que también la lectura, está especialmente atenta a estas aristas, ¿no? O a estos bordes de lo real, ¿no? Y a la problemática que se despliega desde esta escena. Sospecho que esta perspectiva es particularmente interesante para seguir indagando en los lazos tan complejos como actuales entre la literatura y el psicoanálisis.